Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. En la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el Papa León XIV recuerda que Dios se presenta como un recién nacido en una cuna para enseñarnos que el mundo se salva acogiendo y perdonando a todos. Y en Suiza mueren decenas de personas y un centenar resultan heridas tras una explosión en un bar de una estación de esquí. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. En esta Jornada Mundial por la Paz, el Papa León XIV insta a abrirse a una paz desarmada y desarmante y afirma que antes de ser una meta, la paz es una presencia y un camino. El Santo Padre clausurará el año jubilar de la Esperanza el 6 de enero en la solemnidad de la Epifanía del Señor. La Iglesia en España acogerá varias beatificaciones, la primera en febrero, en la que será beatificado el venerable sacerdote Salvador Valera Parra, de la diócesis de Almería. Varias diócesis españolas vivirán años jubilares, como la de Valladolid, por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, o la de Málaga, por los 100 años de la muerte del beato Tiburcio Arnaiz. La guerra de Rusia contra Ucrania seguirá marcando los conflictos bélicos a tener en cuenta este nuevo año 2026. La economía mundial se enfrentará a una serie de riesgos que podrían frenar el crecimiento global, como son las restricciones comerciales, migratorias y los mercados financieros. En España, más de 9 millones de personas están llamadas a las urnas en este nuevo año por las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Los precios van a seguir creciendo y afectarán a gastos esenciales, mientras que la inflación moderará su ritmo. Y en deportes, las localidades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo acogerán los Juegos Olímpicos de Invierno en 2026. En la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el Papa León XIV ha presidido la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, que hemos retransmitido desde Radio María. En esta Eucaristía, el Pontífice ha recordado que en la maternidad divina de María vemos el encuentro de dos inmensas realidades desarmadas, la de Dios, que renuncia a todo privilegio de su divinidad para nacer según la carne, y la de la persona que con confianza abraza totalmente su voluntad, rindiéndole homenaje en un acto perfecto de amor de su potencia más grande, la libertad. El Santo Padre ha señalado que al inicio del nuevo año la liturgia nos recuerda que cada día puede ser para cada uno de nosotros el comienzo de una vida nueva, gracias al amor generoso de Dios, a su misericordia y a la respuesta de nuestra libertad. Y es hermoso pensar así, el año que comienza, como un camino abierto por descubrir, en el que aventurarnos por gracia, libres y portadores de libertad, perdonados y dispensadores de perdón, confiados en la cercanía y en la bondad del Señor, que siempre nos acompaña. Del mismo modo, el Pontífice ha animado a los fieles a pedir al Señor que experimentemos en todo momento el calor de su abrazo paterno y la luz de su mirada que bendice, para comprender cada vez mejor, ha dicho el Papa, y tener siempre presente quiénes somos y hacia qué destino maravilloso avanzamos, y que al mismo tiempo le demos gloria con la oración, con la santidad de vida y haciéndonos los unos para los otros espejo de su bondad. Además, el sucesor de Pedro ha recordado que Dios se nos presenta indefenso como un recién nacido en la cuna y ha explicado el porqué. Y esto para enseñarnos que el mundo no se salva afilando las espadas, juzgando, oprimiendo, eliminando los hermanos, sino más bien
haciendo el esfuerzo de comprender, perdonar, liberar, acoger, sin cálculos, sin miedo. Por último, el obispo de Roma ha invitado a acercarse al pesebre en la fe como al lugar de la paz desarmada y desarmante por excelencia, al lugar de la bendición, donde hacer memoria de los prodigios que el Señor ha realizado en la historia de la salvación y en nuestra existencia, para luego volver a partir alabando y glorificando a Dios por todo lo que hemos visto y oído. Así, el Santo Padre ha pedido que este sea nuestro compromiso, nuestro propósito para los meses venideros y para toda nuestra vida cristiana. Del mismo modo, en el rezo del Ángelus desde la plaza de San Pedro, el Papa León XIV ha felicitado el Año Nuevo y ha recalcado que el Señor nos invita a renovar nuestro tiempo, inaugurando finalmente una época de paz y amistad entre todos los pueblos. Además, el Papa ha recordado que el jubileo nos ha enseñado cómo cultivar la esperanza de un mundo nuevo. Convirtiendo el corazón a Dios para poder transformar los agravios en perdón, el dolor en consolación y los propósitos de virtud en obras buenas. Asimismo, el Papa ha señalado que Dios conoce desde siempre el corazón de María y el nuestro, y que haciéndose hombre nos da a conocer el suyo, el corazón de Jesús, que late por todos. Por último, el pontífice ha pedido orar por la paz, especialmente entre las naciones ensangrentadas por conflictos y miseria, pero también en nuestras casas, en las familias heridas por la violencia y el dolor. Y nos vamos ahora a Suiza. Allí una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, al sur del país, ha provocado durante esta madrugada varias decenas de muertos y un centenar de heridos, según ha confirmado la policía, que no descarta que haya víctimas de diferentes nacionalidades. El incendio, calificado como muy violento por las autoridades, se produjo tras varias explosiones aproximadamente a la 1:30 de la madrugada durante la fiesta de Año Nuevo que se celebraba en Le Constellation, un bar de la localidad muy popular entre los jóvenes. El comandante de la policía cantonal ha informado de que en vista de la magnitud de este drama no han podido identificar todavía a todas las víctimas. Los heridos han sido trasladados a diversos hospitales y los más graves al Hospital de Sion, capital de este cantón, donde las salas de operaciones y las unidades de cuidados intensivos están repletas, tal y como ha informado el responsable cantonal de Sanidad. Noticias de la Iglesia en el mundo. En esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, celebramos también la Jornada Mundial de la Paz con el lema «La paz esté con todos vosotros», hacia una paz desarmada y desarmante. En su mensaje para este día, el Papa León XIV exhorta a comprometerse en el desarme del corazón, de la mente y de la vida. Además, el Santo Padre insta a realizar los esfuerzos internacionales necesarios para alcanzar la paz en el mundo. El pontífice subraya que Cristo es nuestra paz y afirma que su presencia, su don y su victoria resplandecen en la perseverancia de muchos testigos, por medio de los cuales la obra de Dios continúa en el mundo. Y esta obra, añade su santidad, se vuelve incluso más perceptible y luminosa en la oscuridad de los tiempos. Entre otros aspectos, el obispo de Roma asevera que la paz existe y quiere habitar en nosotros. Alega que tiene el suave poder de iluminar y ensanchar la inteligencia al tiempo que resiste a la violencia y la vence. El Papa remarca que la paz tiene el aliento de lo eterno. Mientras al mal se le grita basta, afirma el pontífice, a la paz se le susurra para siempre. Por ello, el sucesor de Pedro insta a que tengamos el don de la fe o nos parezca que no lo tengamos, acojamos la paz y la reconozcamos en vez de considerarla imposible, y sostiene que antes de ser una meta, la paz es una presencia y un camino. En la relación entre ciudadanos y gobernantes, el Santo Padre comenta que la fuerza disuasiva del poder, y en particular de la disuasión nuclear, encarnan la irracionalidad de una relación entre pueblos basada no en el derecho, la justicia y la confianza, sino en el miedo y en el dominio de la fuerza. En este contexto, el Papa León resalta que la bondad es desarmante y precisa que quizá por eso Dios se hizo niño.
En opinión del pontífice, un servicio fundamental que las religiones deben prestar a la humanidad que sufre es vigilar el creciente intento de transformar incluso los pensamientos y las palabras en armas. En esta línea, el Santo Padre afirma que junto con la acción es cada vez más necesario cultivar la oración, la espiritualidad, el diálogo ecuménico e interreligioso como vías de paz y lenguajes del encuentro entre tradiciones y culturas, y subraya que en todo el mundo es deseable que cada comunidad se convierta en una casa de paz. Y una de las fechas más señaladas de este nuevo año es la del 6 de enero. En la próxima solemnidad de la Epifanía del Señor, el Papa León XIV clausurará el año jubilar de la Esperanza, cerrando la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Esta celebración comenzará a las 9:30 de la mañana y podrán unirse en directo a través de Radio María. Al día siguiente comenzará el primer consistorio extraordinario convocado por el Papa León XIV desde que comenzó su pontificado. Se extenderá hasta el jueves 8 de enero. Según la oficina de prensa de la Santa Sede, este consistorio estará orientado a favorecer un discernimiento común y a ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y gravosa responsabilidad en el gobierno de la Iglesia Universal. Por otro lado, entre los primeros encuentros del Papa León XIV está el que mantendrá con los jóvenes romanos el sábado 10 de enero. Será a las 5 de la tarde en el aula Pablo VI. Como ha informado el Vicariato de Roma, estarán presentes muchas realidades juveniles. Les acompañará también el vicario de la Diócesis de Roma, el cardenal Baldo Reina, quien ha invitado a los jóvenes a vivir este encuentro como una ocasión importante para escuchar las palabras del Santo Padre. También el próximo 10 de enero será una fecha memorable para la familia franciscana. Ese día, la ciudad italiana de Asís acogerá la celebración de apertura del 8º centenario del Tránsito de San Francisco. Esta ceremonia, que contará con distintas autoridades eclesiales y civiles, además de con numerosos representantes de la familia franciscana, tendrá lugar en la Basílica de Santa María de los Ángeles en la Porciúncula a las 10 de la mañana. Desde la organización explican que el rito de apertura ha sido concebido como un puente simbólico y espiritual entre el centenario de la composición del Cántico de las Criaturas, celebrado en 2025, y el centenario del Tránsito de Francisco, retomando las dos últimas estrofas del cántico dedicadas a la reconciliación y a la hermana muerte corporal. Por otro lado, del 18 al 25 de enero, la Iglesia celebrará el octavario de oración por la unidad de los cristianos. El lema de este año es «Uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados». Desde el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, junto con la Comisión Fe y la constitución del Consejo Mundial de Iglesias, han preparado unos materiales que, con las aportaciones de las conferencias episcopales, se utilizarán en todo el mundo para preparar los distintos actos en torno a esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Y entre otros lugares del mundo, este 2026 será para la diócesis de Hong Kong un tiempo de gracia. Con motivo de los 80 años de la erección de esta sede, se celebra un año jubilar, que fue inaugurado en la pasada solemnidad de la Inmaculada Concepción y se extenderá durante todo este año. El tema que será hilo conductor de las celebraciones será el de portadores de esperanza. Además, comenzarán a preparar la asamblea diocesana dedicada a la reflexión y al discernimiento sobre el dinamismo sinodal de la Iglesia que camina por la vía del diálogo en el Espíritu Santo. Noticias de la Iglesia en España. Comenzamos hablándoles de las próximas beatificaciones que vivirá la Iglesia en nuestro país este año. La diócesis de Almería acogerá el sábado 7 de febrero el rito de beatificación del venerable sacerdote Salvador Valera Parra, una ceremonia que estará presidida por el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro, como representante papal. Tendrá lugar en el espacio municipal de usos múltiples de Huércal o Vera.
Además, la Archidiócesis de Madrid celebrará la beatificación de 11 mártires de la persecución religiosa en España de los años 30 del siglo XX. En una fecha aún por determinar, un sacerdote, 9 seminaristas y un laico que fueron asesinados por odio entre 1936 y 1937 en el territorio de las actuales diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares serán beatificados. Y la diócesis de Lérida espera que la Comisión Teológica del Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano apruebe en una reunión que mantendrá el 5 de febrero los decretos para la beatificación de 169 mártires, 138 sacerdotes, un seminarista y 30 laicos de la persecución religiosa en los años 30 del siglo XX en España. Y durante este año diversas diócesis españolas celebran un año jubilar concedido por la Santa Sede. Entre ellas, la Archidiócesis de Valladolid celebrará el año jubilar de la Santidad, concedido por la Santa Sede con motivo del tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Este tiempo de gracia se abrirá el próximo sábado 3 de enero y se clausurará el 10 de diciembre, coincidiendo con los 300 años de la canonización del santo. Asimismo, la Diócesis de Málaga inaugurará el día 3 de este mes el jubileo extraordinario con motivo de los 100 años de la muerte del beato Tiburcio Arnaiz, un tiempo que concluirá el 20 de octubre, día en que se cumple el 8º aniversario de su beatificación celebrada en la Catedral de Málaga. Por otro lado, se celebra el año jubilar sanjuanista que comenzó el pasado 13 de diciembre con motivo del 300 aniversario de la canonización de San Juan de la Cruz y del 100 aniversario de su proclamación como doctor de la Iglesia, un año en el que hay varios templos jubilares, como la Iglesia de los Carmelitas Descalzos, donde se conserva su sepulcro en Segovia, o la Iglesia de Fontiveros, el pueblo natal del santo de la diócesis de Ávila, y la Basílica de la Santa en la capital abulense. Además, en Pontevedra también se inauguró un año jubilar el pasado 9 de diciembre, concedido por el Santo Padre en el centenario de las apariciones de la Virgen María y el Niño Jesús a Sor Lucía en el convento de las Doroteas, en las que Nuestra Señora pidió que se difundiera la devoción de los 5 primeros sábados del mes. Por otro lado, la Archidiócesis de Toledo celebrará el primer centenario de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora del Sagrario, que tuvo lugar el 30 de mayo de 1926. Tendrá lugar el 31 de mayo, fiesta de la Visitación de la Virgen María, y estarán presentes las imágenes de las vírgenes patronas y coronadas de la Archidiócesis. Además, se promoverá el hermanamiento con algunas basílicas y santuarios marianos como la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, el Pilar de Zaragoza, Fátima en Portugal y Covadonga en Asturias, entre otros. Además, este verano se celebrará el Congreso Mariológico Nacional en la Catedral de Toledo con la colaboración de la Sociedad Mariológica Española. El último año de preparación del centenario concluirá con la celebración de la exposición La Catedral Gótica de Toledo, 8º centenario de la consagración, desde mayo hasta octubre, que tendrá 2 sedes, la Catedral y el Museo de Santa Cruz. Y por otra parte, Salamanca celebrará del 13 al 15 de marzo un Congreso Diocesano de Vocaciones. Este evento está organizado por la Mesa Vocacional Diocesana. Se enmarcará bajo el lema «Vivo, ¿para quién?», con el fin de interpelar a cada persona y a toda la comunidad cristiana a redescubrir la vocación como llamada de Dios y misión al servicio de los demás. Este congreso vocacional se plantea como un tiempo de gracia y de renovación para toda la diócesis, en sintonía con el Congreso Nacional celebrado en Madrid en febrero del año pasado, y con el deseo de seguir impulsando una auténtica cultura vocacional que revitalice las comunidades cristianas. Y la Iglesia en Castilla celebrará una gran asamblea eclesial del 30 de abril al 2 de mayo en la diócesis de Ávila, bajo el lema «Renovados para la misión». Esta asamblea reunirá en la capital abulense a más de 300 fieles para tomar decisiones concretas que ayuden a impulsar una Iglesia más viva, participativa y comprometida con la misión de anunciar el Evangelio. Además, este acontecimiento supondrá un hito en la aplicación en España del Sínodo. Es el fruto de un itinerario de trabajo que comenzó en 2024 y que ha permitido, primero, reconocer la realidad eclesial de las 9 archidiócesis y diócesis que conforman la Iglesia en Castilla, y segundo, interpretar qué pide el Espíritu Santo de cada una de ellas en el momento actual.
Información internacional. Comenzamos este bloque de previsiones para este año hablando de conflictos bélicos. Existen 7 enfrentamientos a seguir de cerca, como son el choque entre China y Taiwán, India con Pakistán, Rusia contra Ucrania, Israel y Hamás, o también la República Democrática del Congo y Ruanda y Sudán. Seguirá el choque entre Venezuela y Estados Unidos, en el que se prevé que las tensiones aumenten. Ucrania superará, si no cambia la cosa en duración, a una de las principales luchas mundiales del siglo XX. Este conflicto habrá durado más que la Primera Guerra Mundial. Esa ofensiva también debía haber terminado en pocas semanas. En Oriente Medio, el plan de paz de Donald Trump ha traído cierto alivio a Gaza, pero seguirá en la cuerda floja, por lo que habrá que vigilar este conflicto. Por otro lado, los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán no han provocado una conflagración regional y Siria, por su parte, no se ha sumido en una guerra sectaria generalizada, por lo que habrá que esperar a ver cómo se desarrollan estas actuaciones. Cambiamos de asunto y hablamos de economía, que seguirá expuesta a la combinación entre nuevas tendencias de fondo, como son las restricciones a los movimientos comerciales y migratorios, y los desafíos a corto plazo, como el escaso espacio fiscal que sufren los países, así como las valoraciones elevadas en mercados financieros, entre otros aspectos. Este año que comenzamos podría ofrecer una oportunidad estratégica para China. Con Estados Unidos practicando el famoso Estados Unidos primero, Pekín podría llenar ese vacío impulsando su influencia global, atrayendo a países de Asia, África y América Latina mediante comercio, infraestructura y tecnología. No obstante, China se enfrentará a serios problemas internos. Su economía está amenazada por la deflación, un crecimiento más lento y una crisis en el sector inmobiliario. A pesar de estas vulnerabilidades, incluyendo el desempleo juvenil y la menguante población, China buscará presentarse como el líder alternativo. Continuará con su política de expansión y extiende el acceso libre de aranceles a 53 naciones africanas. Su oferta al sur global es simple: desarrollo económico sin represiones sobre derechos humanos. Mientras Estados Unidos y China luchan entre ellos, el resto del mundo buscará relaciones comerciales alternativas. No se trata solo de diversificar, sino que se ha desatado una auténtica carrera global por lograr acuerdos estables y duraderos. Y hablamos ahora de Europa. 2026 será un año en el que, por ejemplo, los gobiernos se enfrentarán a la disyuntiva de aplicar una austeridad severa que podría desatar una crisis o arriesgarse si los mercados de bonos exigen intereses prohibitivos. La disminución del peso global de Europa ha pasado del 25% al 15% del Producto Interior Bruto mundial. El clima geopolítico en el viejo continente presentará un desafío particular que tiene demasiados frentes abiertos. Alemania seguirá previsiblemente con el aumento del partido Alternativa para Alemania. En Francia, Marine Le Pen o su sucesora podrían volver al Elíseo francés, mientras el Reino Unido post-Brexit será arrastrado de vuelta a la órbita europea por los lazos comerciales que vengan. Y cambiamos de tema. La inteligencia artificial, que será protagonista indiscutible en 2026, estará impulsada por un gasto desbocado en infraestructura, centros de datos y chips especializados. La gran pregunta que se plantea es si esto constituye un boom transformador o una burbuja especulativa. Aunque la inteligencia artificial tiene el potencial de impulsar la productividad, su estallido podría revelar una economía subyacente débil y además dejar a los gobiernos y corporaciones con nuevas herramientas de vigilancia listas para usar. Sin embargo, también existe la importante preocupación por su impacto en los empleos, particularmente los de los graduados. Y en cuanto al clima, el planeta continuará calentándose. Las previsiones para este año apuntan a una continuación de las tendencias climáticas, con probabilidad de más de un 50% de que se supere temporalmente el umbral de 1,5 grados de calentamiento global en al menos un año. Estos cambios se verán con impactos como inviernos más cálidos y variabilidad climática, incluyendo episodios fríos intensos y sequías en algunas regiones y más humedad en otras. Los últimos 11 años fueron los más cálidos jamás registrados. Hay un 80% de probabilidades de que el récord de 2024 se supere antes de 2029, según pronosticó el Instituto Meteorológico Británico.
Y a partir del 27 de enero de este año será efectiva también la segunda retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, anunciada tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, por lo que el gobierno estadounidense prepara más de 500 millones de hectáreas de nuevas explotaciones petrolíferas en las costas estadounidenses de aquí a 2031 y en la reapertura de nuevas minas de carbón en el interior, una política que ya ha puesto en marcha en 2025. Pero este boom petrolero no se limita a Estados Unidos. Fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Brasil, Guyana y Argentina liderarán el crecimiento de producción de petróleo en 2026, con recientes descubrimientos y yacimientos que llevan a América Latina a considerarse como la nueva frontera del petróleo. Información nacional. En España, más de 9 millones de personas, entre aragoneses, castellano-leoneses y andaluces, están llamados a las urnas en este nuevo año. En Aragón, las elecciones autonómicas serán el 8 de febrero. Su presidente, Jorge Azcón, ha decidido adelantarlas, ya que tendrían que celebrarse en 2027 por una situación parecida al de Extremadura, bloqueo de la oposición y la imposibilidad de aprobar los presupuestos autonómicos de 2026. Castilla y León también celebrará elecciones, pero no adelantadas, ya que la última vez que se celebraron comicios autonómicos en la región fue en el año 2022. Tendrán lugar el 15 de marzo. Y en Andalucía no se tiene una fecha fijada hasta el momento, pero se supone que sería para el mes de junio. Hasta este momento, estas son todas las elecciones que con seguridad se celebran en 2026. Sin embargo, los malos resultados en Extremadura para el Partido Socialista, sumado a los casos de corrupción que salpican a la formación socialista, además de denuncias por acoso sexual, hacen que la sombra de un adelanto de elecciones generales planee continuamente. No obstante, la intención de Pedro Sánchez es agotar la legislatura, con lo que las elecciones generales se celebrarían en 2027. En materia de tribunales, continúan las investigaciones a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán. También la investigación judicial a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y quien ya tiene fecha para el juicio es el hermano de Pedro Sánchez, David, quien se sentará en el banquillo de los acusados de la audiencia de Badajoz el 28 de mayo, junto al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ya sin cargos en el Partido Socialista Extremeño, tras perder las elecciones regionales. Por su parte, el excomisario José Manuel Villarejo seguirá dando trabajo a la justicia. En enero comienza el juicio contra él y el empresario Javier López Madrid por el presunto acoso a la doctora Elisa Pinto. Y en abril, el de la Kitchen con el exministro Jorge Fernández Díaz y su ex número 2, Francisco Martínez, entre los acusados de espiar al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas en 2013. En el apartado económico, aunque la inflación moderará su ritmo, los precios van a seguir creciendo y afectarán a gastos esenciales como la alimentación, la vivienda, la energía, los transportes o los seguros, en un contexto en el que los salarios y las rentas familiares no avanzan al mismo ritmo que el encarecimiento acumulado desde los años posteriores a la pandemia. 2026 arrancará con los precios alimentarios en niveles elevados, tal y como ha cerrado 2025, sobre todo productos básicos como los huevos, la carne de vacuno, el café, el chocolate, las frutas, el pescado congelado, los lácteos o los frutos secos. Además, factores sanitarios como la gripe aviar o la peste porcina y climáticos han tensionado la oferta, por lo que los expertos no esperan correcciones significativas a corto plazo. En cuanto a la vivienda, seguirá siendo uno de los principales problemas económicos para los hogares. En alquiler, las previsiones apuntan a subidas de entre el 6,8 y el 7%, a lo que se sumará el fin de la denominada Gran Revisión de Alquileres para contratos firmados en 2020. En compraventas se esperan aumentos de entre el 3 y el 10%, con precios que seguirán tensionados, tanto en obra nueva como en vivienda usada.
En el tema de las ayudas por hijo se confirma que la prestación por hijo menor a cargo se mantendrá. La ayuda se abonará automáticamente a las familias que ya la percibían antes la implantación del ingreso mínimo vital y que continúen cumpliendo los requisitos económicos establecidos. Por otro lado, les informamos de que las pensiones contributivas se revalorizarán este año un 2,7% en línea con la inflación, lo que supondrá unos 570 euros más al año en la pensión media de jubilación. Las pensiones mínimas crecerán por encima del 7%, mientras que las no contributivas y el ingreso mínimo vital subirán un 11,4% con incrementos mensuales significativos para los beneficiarios. Asimismo, se actualizarán las pensiones de clases pasivas del Estado. También hay que decir que el nuevo año trae cambios en la edad de jubilación. En 2026 la edad legal aumentará en 2 meses respecto a 2025. Así será posible jubilarse a los 66 años y 10 meses si se ha cotizado menos de 38 años y 3 meses. Sin embargo, quienes alcancen o superen este periodo de cotización podrán seguir jubilándose a los 65 años. Este aumento forma parte de una transición gradual que culminará en 2027 cuando la edad ordinaria de jubilación será de 67 años para aquellos que no alcancen los 38 años y 6 meses cotizados. Para quienes lleguen a esa cifra, la jubilación podrá seguir ocurriendo a los 65 años. En el tema del transporte, a partir de hoy será obligatoria la baliza V16 en los coches, un dispositivo luminoso conectado con la Dirección General de Tráfico para señalizar emergencias. Por otro lado, subirán los peajes en las autopistas. Y desde este mes se podrá empezar a viajar con el abono Transportes único en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal, con un coste de 60 euros al mes y de 30 para los menores de 26 años. Y para terminar, la cultura en España estará marcada por el centenario de la muerte del arquitecto Antonio Gaudí y el año del artista Tapiés en Barcelona. La ciudad de Jerez vivirá un año crucial como capital española de la gastronomía, consolidando su oferta cultural y festiva. También destacará el impacto de la inteligencia artificial en la cultura digital a través de estudios como Focus 2026, que publicará un anuario sobre el uso de la inteligencia artificial en la creación digital en español, analizando producción, formatos y mercados. Para concluir el apartado nacional, un eclipse total de sol ocurrirá el 12 de agosto y será el primer eclipse total de sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. Información deportiva. Y como cada 1 de enero hacemos un repaso de los principales eventos deportivos que nos va a deparar este año. Entre ellos destaca la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina d'Ampezzo, en Italia. Así es, el país transalpino acogerá por tercera vez el considerado como evento deportivo por excelencia. Italia ya fue sede de estos Juegos en 1956 en Cortina y en 2006 en Turín. Un certamen que cumple sus bodas de plata, 25 años en los que España solo ha logrado 5 metales. Al oro y al bronce de Paquito Fernández Ochoa y su hermana Blanca en 1972 y 1992 se suman los bronces de Javier Fernández y Regino Hernández en Pyeongchang 2018 y la plata de Queralt Castellet en snowboard en Pekín 2022. Pero si la nieve y el hielo serán los protagonistas en febrero, entre junio y julio lo será el balón con la celebración del Mundial de Fútbol en México, Estados Unidos y Canadá. Nuestro país tratará de lograr su segunda estrella de campeón tras el título logrado en Sudáfrica 2010. De momento se las verá en la primera fase del torneo con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Este año el evento cuenta con 48 selecciones, entre ellas Argentina vigente campeona. Y ya en septiembre otra competición suscita el interés de los aficionados al deporte. Se trata del debut del circuito urbano de Madrid en el Mundial de Fórmula 1. Bajo la denominación de Gran Premio de España, la capital inaugurará un trazado de 5,4 kilómetros con 22 curvas al que los pilotos darán 57 vueltas. En su interior, la Monumental, una curva de 550 metros con un 24% de peralte, única en el Gran Circo.
A estos 3 eventos unimos los habituales de cada año: el Rally Dakar en el desierto saudí, los 4 torneos de Grand Slam de tenis, el Mundial de MotoGP, el Giro, Tour y Vuelta a España en ciclismo y los grandes certámenes de golf. Una oferta, como ven, que no dejará de lado otros deportes como el baloncesto, el balonmano, el atletismo y la natación. Tenemos por delante 365 días para disfrutar de todos ellos. Con este propósito les deseamos un feliz año 2026. Buenas tardes. Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos precipitaciones en Canarias debido a la borrasca Francis. Pueden ser de fuerte intensidad y estar acompañadas de tormentas. En el resto del país los cielos irán aumentando la nubosidad. No se descartan algunos chubascos débiles en puntos del oeste y noroeste peninsulares. Y se espera que sople el viento con bastante fuerza en el archipiélago canario. Allí también se espera mala mar y también en la costa gallega, con olas de entre los 2 y 3 metros, y las temperaturas bajarán. Mañana viernes amaneceremos con nieblas matutinas en puntos del centro, mitad norte y este peninsular. Se esperan precipitaciones en Galicia y en el norte, así como en Canarias. En el resto irá llegando nubosidad, pero no se esperan precipitaciones. El viento soplará con fuerza en Canarias y en los sistemas montañosos, y tendremos mala mar en Canarias, en el estrecho y en la costa gallega, con olas entre los 2 y 4 metros. Las temperaturas subirán tímidamente. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Yolanda Gómez y Natalia Otero de Bustos, y en los micrófonos Juan Manuel González y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes y feliz año. Informativos de Radio María.